Adelante. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de fibras, cómo funcionan. Tenemos aquí a Daniel, que es el CEO, bueno, Daniel Isaac Rodríguez, que es el CEO de IBR, Inversiones en Bienes Raíces. Es la segunda vez que nos acompaña. La verdad es que tiene gran conocimiento de todo el tema de real estate o bienes raíces. Y pues encantados de tenerte de nuevo, Daniel, por tu tiempo. Y ya vi la presentación, se ve muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por la invitación, a Pip Trade, a Casa de Bolsa, para este webinar. Gracias nuevamente por la invitación, ya la segunda ocasión, como bien lo comentas. Y pues bueno, estamos listos. En cuanto tú me digas, empezamos. Pues ya, de una vez. Perfecto. ¿Te parece si tomamos las preguntas al final o las quieres ir tomando como vayan llegando? Me gustaría al final, creo que la forma en cómo realicé la presentación es para cubrir todos los aspectos básicos del tema de las fibras, ¿no? Cada fibra tiene su grado de complejidad, pero creo que la explicación viene completa y al final, si quieres, dejamos el tema de las preguntas con todo el gusto. Excelente. Bueno, entonces las preguntas las pasamos al final. Perfecto, pues buenos días a todos y pues vamos a empezar con este tema que habíamos estado discutiendo Juan y un servidor. Y pues bueno, vamos a hablar de las fibras inmobiliarias, ¿no? Que realmente el seudónimo o el significado son los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que son inversiones de capital para obtener ganancias de la renta de inmuebles como oficinas, locales, comerciales, hoteles, entre otros, como naves industriales, entre otros esquemas inmobiliarios, ¿no? La ventaja de este esquema de inversión, pues es que es un esquema bastante útil, ¿no? Con un esquema de entrada y salida bastante accesible, ¿no? Y es una opción en la división del portafolio de inversión que podemos utilizar para agregar algo adicional, algo diferente y algo que hoy en día está ocasionando buenos rendimientos. Entonces, ¿cómo funcionan? El dueño o los dueños de los inmuebles los aportan a un portafolio de un fideicomiso a cambio de un préstamo económico y los dividendos que este mismo genere. El fiduciario inscribe el fideicomiso en Bolsa Mexicana de Valores y genera certificados para atraer capital de inversionistas públicos, ¿no? El fideicomiso es administrado por expertos en el mercado de bienes raíces y obtiene los mejores rendimientos de las rentas de las zonas que elevan constantemente su plusvalía, que lo comentábamos en el anterior webinar, en el tema de las zonas donde están ubicados los inmuebles, pues es fundamental, ¿no? Porque si hay un crecimiento constante en la zona, pues bueno, nos ayuda muchísimo a consolidar y a generar una rentabilidad diferente. Y pues bueno, adicional a esto, así como los dividendos de las acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Una de las ventajas divididas en tres es que el flujo de dinero constante por rentas. Una fibra tiene un portafolio de varias propiedades. De esta forma, pues renuevan contratos al inquilino. Si no lo llegasen a hacer, las demás propiedades siguen generando ingresos. Es por ello que los pequeños inversionistas prefieren invertir en fibras que administrar por su cuenta una sola propiedad, y la mayoría de las fibras deposita trimestralmente los dividendos a los poseedores de los certificados bursátiles fiduciarios, que eso es el significado del CBFI, lo que tú compras como una acción, ¿no? Tal cual aquí se manejan como certificados. En la parte como segunda de la ventaja es que la administradora de la fibra, que en este caso es el fiduciario, se encarga de los contratos, la facturación, el mantenimiento, el cobro y todos los asuntos legales correspondientes a la administración de todo el fideicomiso, lo cual también nos ayuda. Nosotros tenemos la ventaja de contar con alguien que hace toda la operación como tal y únicamente de la protección de nuestros ingresos, de nuestro flujo, de nuestra inversión como tal. Los dividendos que se cobran por rentas están libres de impuestos cuando el poseedor es persona física. También es otra de las ventajas. Los fideicomisos absorben el tema del impuesto sobre la renta debido a la declaración que es inicial por parte de ellos. Entonces, también nos ayuda muchísimo al tema de la administración personal o de nuestro portafolio, que nos ayuda mucho al
sobre la renta. En caso de alguna urgencia económica, puedes vender todos o únicamente una parte de los certificados en el mercado al precio al que estén cotizados en el día. También es otra de las ventajas que no hay una regla como el común denominador de la compraventa de acciones, ¿no? Que sabes que tienes un riesgo de que la acción pues, pueda bajar del precio que la compraste al precio que la vendes. En este caso, la fibra nos ayuda muchísimo al tema de cualquier urgencia, cualquier emergencia o incluso cualquier oportunidad de negocio que nos salga en el Inter, que estamos utilizando los certificados o el tema de las fibras. Puedes vender el certificado al precio público actual, ¿no? Recuperar tu flujo, puede ser una parte, puede ser total, y pues bueno, utilizarlos y nuevamente adquirir los certificados que tú creas correspondientes en el momento que tú lo desees. Esa es otra de las ventajas, que puedes entrar y salir en cualquier momento de una fibra. Ahora, ¿en qué fibras me conviene invertir? Hay diferentes tipos de inmuebles a rentar, por lo tanto, también hay diferentes tipos de fibras. Unas están muy especializadas en industria, en temas industriales, otros en centros comerciales, otras en hoteles, otras en oficinas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a que son instrumentos bastante accesibles que generan rendimientos fijos del arrendamiento de los bienes inmuebles. Además, las ganancias están libres de impuestos y puedes vender tus acciones en cualquier momento, como lo mencionaba anteriormente, si necesitas tu dinero. Actualmente hay 15 fideicomisos registrados en Bolsa Mexicana de Valores. Y al ser tan pocos, quisiera explicarles cada uno cómo funcionan y en cuánto está el precio de mercado actual, para que podamos identificar el funcionamiento de las mismas, ¿no? Como número uno tenemos la fibra Danos. El precio de mercado está en 29 pesos por certificado. El ticker de la Bolsa Mexicana se reconoce como Danos 13. Y esta fibra tiene 15 inmuebles, entre ellos los más importantes centros comerciales de calidad Premier, como Reforma 222 en la Ciudad de México, Parque Delta igualmente en la Ciudad de México, Parque Alameda, Antenas Parque, Parque Duraznos, Lindavista, Tezontle, así como administra oficinas y desarrollos mixtos, es decir, que tienen esquemas comerciales, habitacionales y de oficinas. Entonces podemos encontrar mayor información de esta fibra. Les voy a dejar los links y posteriormente Juan les compartirá la presentación para que puedan accesarlos, ¿no? La otra fibra es la fibra HD. Actualmente está en 7.46 pesos por certificado. El ticker es fibra HD 15 y es una fibra enfocada en adquirir bienes inmuebles de gran calidad en distintos mercados, con el fin de diversificar su inversión. En consecuencia, puede obtener mejores rendimientos y evitar la volatilidad de los flujos de capitalización. Esta fibra tiene 41 propiedades, de las cuales están ocupadas el 95% de los inquilinos, que son de renombre como DHL, HSBC, Nissan, Oxxo, Soriana, Telmex, entre otros, ¿no? Su portafolio está constituido en el esquema comercial el 51%, el educativo en el 13% y el sector industrial 31%, y manejan oficinas con un 5%. Entonces, en el webinar anterior platicábamos que antes de invertir, ya sea en fibra o ya sea en un fideicomiso por algún proyecto, lo importante es ver cuál es el antecedente de cada una de estas fibras, ¿no? O sea, qué es lo que han hecho, cuáles son sus clientes potenciales y dónde están ubicados los desarrollos. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, esta fibra HD, que tiene pues ya cuentas clave que también te garantizan un esquema de rentas a largo plazo que pues te ayudan al tema de la rentabilidad que estás buscando por la inversión en fibras. Y otra de las ventajas es que hay que recordar que la fibra tiene una validez por propiedad de 4 años. Es decir, si fibra HD tiene 41 propiedades, la propiedad X en la cual te está generando rendimientos, tú generas rendimientos de todo el portafolio, pero al cumplir 4 años, ¿no? se extiende de la fibra. Pero el nivel de las fibras de tener varias propiedades te permite seguir constantemente generando esa rentabilidad y que van a entrar y a salir inmuebles constantemente de la fibra, y eso también nos ayuda mucho al tema de la claridad en ellas, ¿no? La otra fibra que tenemos es la MQ. El precio de mercado está en 27 pesos con 3 centavos. El ticker se conoce como fibra MQ12. Y esta es la firma Macquarie. Se especializa en la administración financiera y la operación de complejos industriales, centros comerciales en México.
Tiene actualmente 17 propiedades distribuidas en 20 ciudades, especialmente en el norte del país, por lo que sus rentas incluso pueden estar en dólares. Algunos de los parques industriales son Finza Monterrey, Sierra Vista Hermosillo, Parque Industrial Juárez, Circuito Intermex, Ciudad Juárez, mientras que los centros comerciales que se destacan son Gran Polanco, Magno Centro, Multiplaza Arboledas, Multiplaza Cancún, Multiplaza Lindavista Nuevo León, Tecama Power Center, entre otros. Toda la información de la fibra, dónde están las ubicaciones de cada uno de los proyectos, vienen en cada uno de los links que les estoy poniendo, y pues te permite hacer el análisis correspondiente de estas 15 fibras y decir, ok, voy a comprar la cantidad o la inversión X, ¿no? Dirigida totalmente a la fibra MQ, a la fibra HD o a la que tú quieras. Prologis, que el precio de mercado está en 40 pesos con 81 centavos, se conoce como fibra PL14, y Prologis se dedica a adquirir y administrar inmuebles destinados a las actividades industriales en México. Tiene el apoyo de Prologis, líder propietario, operador y desarrollador de bienes raíces, centrado en mercados globales y regionales en el continente americano, europeo y asiático. Es una fibra que genera una experiencia diferente a nivel internacional, lo cual también te puede dar una tranquilidad diferente en este esquema. Y al ver el nivel de propiedades, tiene 190 propiedades de clase A, dedicadas a la logística y manufactura, con una ocupación del 96%. Opera en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Reynosa, Tijuana y Ciudad Juárez. Entonces es una fibra muy especializada en el tema industrial, ¿no? Que renta naves industriales y tú adquieres también tu rentabilidad en base a todo el portafolio de las propiedades que hoy en día están en esta fibra. La número 5 es fibra OC. El precio de mercado es de 37 pesos. El ticker se conoce como fibra OC 18. Y esta está enfocada en apoyar el mercado de las pequeñas y medianas empresas, los startups en México, mediante el desarrollo de bienes inmuebles innovadores bajo el esquema de la economía compartida. Esto quiere decir que también el coworking es industrial, no nada más en oficinas. Entonces ellos manejan naves industriales en el esquema de coworking, en donde pueden estar 2 o 3 compañías y compartir oficinas, el almacén, entre otras cosas. Al cierre del 30 de septiembre de 2019, su portafolio tenía 5 terrenos con una superficie de 612,798 metros cuadrados y un potencial para desarrollar 265,819 metros cuadrados rentables. Entonces, la propiedad de inversión de la fibra están ubicadas en Tijuana, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Naucalpan e Irapuato. Entonces, está dirigida 100%, como lo menciona, a pymes en un esquema de naves industriales principalmente, o del esquema industrial en esquema compartido, en esquema cowork, en la cuestión industrial. La número 6 entra la fibra hotel. El precio de mercado está en 9 pesos y se conoce como FIHO12. Esta fibra es el primer fideicomiso dedicado a desarrollar, adquirir y poseer y operar hoteles en México. Tiene una cartera de hoteles de alta calidad con distintas marcas y operadores de gran prestigio, además de una diversificación geográfica y por segmentos. Ella cuenta ya actualmente con 86 hoteles en 26 estados de la República, sumando un total de 12,555 habitaciones. Los principales pues, son Fiesta Inn, One Hotels, Camino Real y Real Inn. También viene toda la información en el link que les dejo. Fibra Inn, que es la competencia de la anterior, ¿no? Esta está en 7 pesos por certificado. Se le reconoce como FINN13. Y esta es un fideicomiso formado primordialmente para adquirir, igual, desarrollar y rentar un amplio grupo de propiedades destinadas al hospedaje en México. Tiene contratos de franquicia, de licencia y uso de marca con cadenas hoteleras internacionales como Hampton Inn, Holiday Inn, Marriott, Camino Real, Crown Plaza, entre otros. Entonces, también es un esquema, si queremos entrar al esquema de fibras, ¿no? Ustedes saben que la hotelería, pues, bueno, tiene un nivel de ocupación interesante y pues los hoteles se rentan como tal, ¿no? Entonces, puede ser un buen esquema de diversificación de portafolio en adquirir alguna de estas fibras. Fibra Monterrey, ¿no? El precio de mercado está en 40 pesos con 81 centavos, se le reconoce como FMTI 14 y fue constituida principalmente para la adquisición, administración y desarrollo de un portafolio de inmuebles corporativos en México, con un componente preponderantemente en oficinas. Tiene 55 propiedades, 18 propiedades son de oficinas, 30 de giro industrial, 6 de giro comercial en Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí.
zonas de alto crecimiento, buen empuje y buen esquema de desarrollo urbano en la parte de las necesidades básicas del mismo crecimiento de las ciudades. Entonces, es una fibra especializada en estos esquemas corporativos, ¿no? Fibra Nova, que tiene un precio de mercado de $19.50 cada certificado, se le reconoce como FNOVA 17 y es un fideicomiso de inversión en bienes raíces que cotiza desde agosto de 2017 en la Bolsa Mexicana y actualmente cuenta con un portafolio de 93 propiedades, compuesto de 63 propiedades de retail y oficinas, 22 de manufactura, logística, 3 de educación, y sus principales inquilinos son tiendas como Carnemart, Cemex, Stropper, Grupo Bafar, ¿no? Bakers, VM, Unitec, entre otros proyectos. Entonces también es un esquema de diversificación interesante esta fibra. Fibra Plus, con un precio de certificado de 11 pesos con 6 centavos, se reconoce como F Plus 16 y se caracteriza por tener la administración del 100% interna, lo cual permite proporcionar a los inversionistas una mejor ganancia. Tiene en la actualidad 16 proyectos distribuidos en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Colima, Oaxaca, Sonora y Tabasco. En el tercer trimestre de 2019, los proyectos del sector industrial representaban el 34% de su portafolio, seguido por oficinas del 30% y el comercial de un 27%. El 9% restante correspondía al segmento de vivienda en renta. ¿Qué es lo importante al decir que es una administración 100% interna? Que la aportación de las propiedades de esta fibra, en lo particular, son del mismo desarrollador que las administra, ¿no? Entonces, también nos ayuda a que, en este caso, ellos no aceptan propiedades de otros desarrolladores, sino que ellos mismos son los desarrolladores que generaron este fideicomiso. El fiduciario es el que lo administra por la parte de la protección y la correcta ejecución de los recursos y la garantía hacia nosotros como inversionistas. Entonces, también es un esquema que ya tiene una trayectoria. Esa trayectoria nos ayuda a tenerle una confianza, ¿no? Para que ellos sigan desarrollando y operando esquemas de renta en los estados que están y en el crecimiento que traen, que también viene ahí en la parte del link. Fibra Shop, con un precio por certificado de 9 pesos con 45 centavos, se conoce como F-Shop 13 AAA. Está especializada en inmuebles comerciales para adquirir, poseer, construir y arrendar o operar un amplio rango de centros comerciales en México. La cartera actual está integrada por 17 bienes inmuebles en operación, ubicados en Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, Morelos, Chiapas, Estado de México, Chihuahua y Puebla. Tiene inquilinos como Liverpool, Sears, Cinépolis, Italianis, C&A, Recorcholis, Bershka, entre otros. Entonces se darán cuenta ahí de las diferentes tiendas comerciales en las cuales Fibra Shop es la encargada del financiamiento de generar estas plazas bastante grandes con una afluencia interesante y prácticamente con una ocupación pues garantizada de más del 95-96% a lo largo del año. Entonces es una buena fibra, es una fibra que ya tiene bastante experiencia y trayectoria. Y viene Fibra 1, que hoy en día se reconoce, lo platicamos en el webinar pasado, como una de las principales fibras. Cuesta 29 pesos con 9 centavos el certificado y se conoce como F111. Tiene un gran portafolio, todo está diversificado en segmentos de clientes y en esquemas geográficos, pero tiene 560 propiedades, de las cuales 348 son comerciales, 116 industriales y 96 oficinas. Algunos de sus propiedades son los parques industriales de San Martín Obispo y Lago de Guadalupe, Torre Diana, Patio Santa Fe, Torre Mayor, Patio Universidad, por mencionar algunas. Sin embargo, en la página podrán ver la gran cantidad de propiedades que tiene, la experiencia que tiene, el tema de los dividendos que está generando el precio de mercado en Bolsa Mexicana de Valores, así como la cantidad de proyectos en proceso que tienen. Entonces, es una muy buena fibra, es un esquema que puede ser bastante viable para la diversificación, como lo platicábamos. La 13 es la storage, ¿no? Este precio de mercado está en 15.40 y esta fibra está enfocada totalmente en el autoalmacenaje, especializado en operar y desarrollar las mini bodegas que hemos visto a lo largo y ancho del país que empiezan a
a surgir. Bueno, esta fibra es la que se encarga de dar los financiamientos para que estos esquemas y estas empresas, franquicias, entre otras cosas, se empiecen a construir. Actualmente su portafolio cuenta con 16 propiedades, de las cuales 8 se encuentran en operación, 3 en etapa de construcción y 5 son terrenos en distintas etapas del desarrollo. Entonces, es una fibra que entra en el mercado especializado de mini bodegas, que tienen una demanda también considerable, nueva, que no se había explotado y que ahorita, bueno, está en constante crecimiento a nivel nacional. Fibra Terra, el precio de mercado está en 30 pesos con 67 centavos, se le conoce como Terra 13, y es un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales. Las propiedades que componen su portafolio consisten en almacenes y otras propiedades de manufactura ligera, con una ubicación óptima principalmente en el centro, bajío y norte de México. Tiene 287 propiedades industriales y 12 reservas territoriales ubicadas en 32 ciudades, además de tener una ocupación del 95.3%. Una fibra especializada en el tema industrial, que adicional que ya tiene operando 287 propiedades, tiene 12 como reserva, es decir, el crecimiento de esta fibra hoy en día tiene 12 reservas territoriales para seguir creciendo y garantizando el esquema y subiendo el tema de rentabilidad y pues bueno, con todas las adecuaciones que tienen este tipo de fibras. Y por último, la fibra Educa, que tiene un precio de $25.65 y se le reconoce como Educa 18. Esta fibra invierte en oportunidades inmobiliarias en el sector educativo, que permite ofrecer a sus inversionistas altos rendimientos. Tiene 17 planteles, 5 edificios de oficinas, 35 centros de aprendizaje de marcas como Quick Learning, por ejemplo, ubicados en 14 estados del país. Entonces, es una fibra que está 100% dedicada a la educación, al esquema de renta de planteles, ¿no? Viene ahí toda la información en el link. Y pues estas son los 15 fideicomisos como fibras ubicados o colocados actualmente en Bolsa Mexicana de Valores, con los precios de mercado que fluctúan pues a cada rato. Hay que agarrar las oportunidades de igual manera, ¿no? Identificar bien el área de oportunidad que tenemos para invertir. Y pues bueno, la ventaja de las fibras, adicional a lo que ya hemos platicado, es que tenemos dos tipos de rendimiento. El primero es el tema de dividendos, que son el resultado del pago del arrendamiento de los bienes raíces y que se distribuyen de manera proporcional a tu inversión, ¿no? Esta utilidad se genera después de gastos operativos, administrativos y financieros, y las ganancias por apreciación de las acciones, como lo platicábamos, ¿no? El tema de los certificados, ¿no? Se refleja en un precio de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, y el valor de tus acciones puede subir dependiendo de la oferta y la demanda de los títulos, como ya lo platicábamos, una fibra que tenga una reserva territorial o una trayectoria considerable, pues bueno, siempre va a tener demanda de esos certificados y pues te va a ayudar a que las expectativas de crecimiento o rentabilidad pues sean mayores, y tiene una tendencia alcista, puedes aprovechar para vender y obtener mejores ganancias, ¿no? Entonces también te ayuda el esquema de especulación, de comprar la fibra, te garantiza un esquema de rentas. Ahorita les voy a explicar cómo se distribuye el tema de los dividendos y de la apreciación de acciones, ¿no? Pero pues te ayuda también como las acciones normales, ¿no? de Bolsa Mexicana de Valores de una empresa, a especular, compras barato, vendes caro, ¿no? Y empiezas a operar un esquema diferente de inversión que te ayuda con dos tipos de rendimientos. ¿Cómo se genera el rendimiento de una fibra? O sea, en promedio, el rendimiento de una fibra se deriva del 80% por dividendos y el 20% por la apreciación de capital, la apreciación de las acciones. Es decir, si tenemos un rendimiento del 13% de los dividendos en cuestión de rentas y además un 5% de apreciación de capital, en total tendrías ganancias del 11.4%. ¿Cómo se hace esta fórmula? Bien simple. El 80% del 13% es 10.4% y el 20% es el 7% que equivale al 1.4% de este esquema. Si sumas el 10.4 más el 1.4, tienes en total el 11.4% de rentabilidad o de un rendimiento en lo particular. Entonces, esto es el tema de cómo funciona la parte de rendimientos y cómo sacar los dividendos. ¿Cuánto cuesta invertir en las fibras? Es una ventaja, la verdad es una ventaja para cualquier
persona inversionista, porque, por ejemplo, puse el ejemplo de Cuspid. Con ellos puedes encontrar los 15 fideicomisos de fibras en un precio de acción desde 6.90 hasta 41.91 pesos. Y actualmente puedes invertir desde 100 pesos en esta casa de bolsa en lo particular, con lo que podrías comprar 14 acciones de 6.90, por ejemplo, ¿no? Además, debes saber que los beneficios fiscales, según la ley de impuestos sobre la renta, de los artículos mencionados, no pagarías impuestos sobre la renta por esta rentabilidad o por este esquema de rentabilidad, ¿no? Así que las fibras son muy accesibles, tienes dos tipos de rendimiento, lo cual hace ideal para aquellos perfiles moderados que buscan aprovechar sus ganancias para diversificar entre otros instrumentos y para cumplir objetivos personales. Entonces también ayuda mucho, aparte de ser especulativas, el riesgo que existe actualmente, que las fibras incluso ya están generando bastante interés en mercados internacionales para invertir en México en las fibras en Bolsa Mexicana de Valores, por la flexibilidad que tienen, ¿no? Por el esquema especulativo que ayuda, pero ahorita pues prácticamente todos están a la alza en la parte de las 15 fibras que hoy se están generando, ¿no? Las más económicas pues muchas veces es por la cantidad de propiedades, por el tiempo del fideicomiso que tiene y por el nivel de certificados bursátiles que emiten entre Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? En un comportamiento muy similar a las acciones emitidas por una empresa privada para el mismo tema, ¿no? Entonces, por mi parte es lo que les tenía preparado, ¿no? El esquema de fibras creo que es una explicación bastante amplia y pues estoy totalmente a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que súper completa la información. Muchas veces podemos ver que las fibras las podemos ubicar como un solo activo, ¿no? Pero podemos ver que cada una de estas fibras puede estar enfocada en distintos segmentos, lo cual pues tiene cierta exposición a las distintas industrias, como bien lo mencionas, y te agradecemos mucho que estés por acá. Ya hay algunas preguntas, no sé si las quieres tomar tú o te las voy filtrando. Si me las vas filtrando, debería ver. Claro que sí. Gracias. Vamos a ver, empezamos con ¿qué porcentaje de utilidad genera en promedio las fibras quitando la tasa libre de riesgo, en este caso los CETES? Estamos hablando de arriba entre el 10 y el 15%, dependiendo de la fibra y del tiempo que dure tu capital. Se estipula que debes de invertir en fibra entre 12 y 24 meses para que generes una rentabilidad interesante, ¿no? Pero si el esquema de inversión lo sacas antes, la rentabilidad más aproximadamente es del 10%. Es una de las ventajas de las fibras. Okay. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿la repartición de dividendos todos la dan? Sí, así es. Sí, el común denominador y el fideicomiso reparte en lo particular. Cada fideicomiso tiene sus propias reglas, pero en general, cada 3 meses reparten dividendos. Cada 3 meses te reparten la parte de dividendos y tú sigues con tu valor del tema del certificado, ¿no? Entonces, tu rentabilidad va generando por la parte de dividendos y cuando quieras retirarte, haces la venta de tus certificados, retiras tu capital y tus dividendos se te dan de manera trimestral. Dice Jimena López, ¿qué son los precios de mercado y cómo se determinan? El precio de mercado, al igual que cualquier empresa que ingresa a Bolsa Mexicana, requieren un esquema de capital. Entonces, la fibra cuando se genera, dependiendo la cantidad de propiedades que tenga la fibra y lo que necesite de inversión son los certificados que emite, ¿no? Entonces, esto se hace en una regla financiera que sacan el total de rentas que tendría esa propiedad que están metiendo como certificados, ¿no? Y en base al monto, después de gastos administrativos y de toda la parte logística de construcción, emiten la cantidad de certificados necesaria para poder financiar el proyecto
¿no? Con rentas prácticamente pues ya garantizadas, ¿no? Algunas fibras, como vimos, vamos a poner, por ejemplo, Liverpool, ¿no? Entonces, esta fibra, al momento de que ya tienen la adquisición del terreno y que se ingresa el tema de la propiedad a la fibra, pues ya tienes la garantía de que las tiendas ancla pues son básicas, vaya, y van a estar ya listas para rentar en el proceso de la obra. Entonces, eso también nos ayuda mucho a identificar el valor mercado, dependiendo qué es lo que hagas. Por eso las más económicas, pues son proyectos pequeños, medianos, ¿no? Con un nivel de acciones o un nivel de financiamiento destinado para X cantidad de usuarios, ¿no? Actualmente las 15 fibras, andan alrededor de los 110 millones de pesos en circulación entre financiamientos y todo el esquema. Entonces, es como se regula, ¿no? Dependiendo del proyecto, dependiendo de la necesidad de financiamiento que solicite el dueño de la propiedad, son la cantidad de certificados que se generen y la garantía que puedan dar en la parte de rentas con tiendas ancla, te genera un precio de certificado para que pues tú inviertas en ese momento. Hay otras preguntas aquí. Dame un segundo. Si se venden los títulos a un precio más alto de lo que se compraría, hay ganancias de capital, se deben de declarar impuestos. Pues sí, como digo, ahí nada Sí, más. como cualquier acción, sí, en la parte de dividendos por rentas no, que es del flujo trimestral, y en la parte de rentabilidad por cuestión de compra-venta, sí, porque es un ingreso adicional, ¿no? Es la compra de un producto. Luego, si yo compro una empresa, dice Manuel, si yo compro una fibra a través de algún broker, como pudiera ser GBM, ¿cómo se hace el pago de mis dividendos o no se puede? Cuando se firma el contrato de la fibra en la que vayas a entrar, comúnmente todas están organizadas por plataformas, ¿no? La plataforma que les puse ahorita el ejemplo. Firmas un contrato, ¿no? Ese contrato te especifica y te solicita la forma de pago de dividendos, ¿no? Entonces, a través de tu cuenta de cheques, ¿no? Que es la que pones de donde sale el dinero, porque tienes que escoger cuántos certificados quieres, te sale el monto total a pagar, le das avanzar, se invierte y te generan tus certificados virtuales, ¿no? Que esos certificados pues es lo que tienes en capital. Y los dividendos cada 3 meses se depositan de forma automática a la cuenta que generes, o hay fideicomisos o fibras que te dicen que los tienes que solicitar, los puedes dejar trabajando, o sea, capital más interés o capital más dividendos trabajando, o retirar los dividendos cada 3 meses. Hay otros que son cada 6, cada año, dependiendo la fibra en la cual inviertas, pero la explicación es muy transparente con cada una de ellas. Es decir, te dicen cuánto vale el tema del certificado y la forma de pago del dividendo, en cuánto tiempo y la forma en que se paga. Sí, esos dividendos, nada más para aclarar ahí un poco el tema, es como cualquier acción que te paga dividendos. Hay Correcto. muchas acciones en el mercado que pagan dividendos. No, bueno, en México creo que la mayor parte. Claro. Y esos dividendos van directamente a tu cuenta de la casa de bolsa o de... O cuenta personal de cheques. ¿no? Yes. Sí, dice, ¿cómo se calculan los rendimientos anuales o mensuales? Se calculan en base a la cantidad de propiedades en operación que se tienen. Es decir, una fibra que tiene, por poner un ejemplo, una propiedad en operación que genera 7 millones de pesos de rentas, ya está toda rentada con una ocupación del 95%, pero va a financiar un proyecto nuevo de la misma empresa desarrolladora, ¿no? Para que sea más claro. Esa nueva empresa desarrolladora necesita, no sé, 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos se hace la corrida financiera de cuántos locales van a rentar, oficinas, departamentos o lo que sea, ¿no? Y se estipula una base de rentas. Sin embargo, el proyecto 1 es el que ayuda a pagarte tu rentabilidad inicial de acuerdo al certificado emitido por el nuevo proyecto. No sé si me expliqué. O
sea, uno ya está en operación, pero se emiten los certificados para que el segundo pueda estar en operación en un lapso de 24 o 36 meses. Pero el primer proyecto que está en operación, que está rentado con una ocupación del 95%, es lo que te asegura el tema de rendimiento. Ok, viene otra. ¿Se puede invertir en fibras de bienes raíces de tipo residencial? ¿Hay alguno de Querétaro o cerca de? Fíjate que el esquema de fibras está principalmente basado, como lo vimos, hay una sola fibra que tiene algo de rentas, que le administra, vaya, el tema de rentas de departamentos a ciertos esquemas de negocio, pero el común denominador son comerciales, es decir, por la demanda que existe y la mitigación del riesgo en la parte de rentas patrimoniales, en la parte residencial como tal, ¿no? O sea, actualmente no hay una fibra especializada en rentas de departamentos o casas para un esquema de vivienda simple, ¿no? Por la situación, las rentas comerciales son más rentables, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero son mejor pagadas, vaya, que una renta normal. Entonces, en la parte residencial, ahí sí se va el esquema de la el anterior webinar que mencionamos, una inversión o un portafolio de inversión, particularmente en esquemas y en desarrollos ubicados estratégicamente para generar este esquema. Es decir, por ejemplo, estás a un costado de cierta universidad, rentas un departamento compras un departamento de 3 habitaciones y lo rentas y lo administras tú, ¿no? El esquema de la fibra tiene que garantizar los flujos y las rentabilidades a los inversionistas o a los certificados. Entonces, por tal motivo, son muy pocas los esquemas residenciales que se manejan como lo vimos, ¿no? O sea, está más en hoteles, en esquemas industriales, en esquemas comerciales, en retail, ¿no? Para amparar esquemas como Walmart, por ejemplo, que ya tienes garantizada la renta, que son contratos a 20, 30 años y que no van a tener un riesgo de que pues, de repente no se rentó el edificio en donde estás invirtiendo o el que financiaste, y esto entra en otro esquema, ¿no? Que se llama FDCAS, que también puede ser, también se emiten certificados bursátiles, pero ahí entras en un desarrollo en particular. No es como la fibra en un portafolio de diferentes inmuebles, sino entras como parte de un proyecto a ejecutar que va a ser utilizado para rentar esos departamentos o para vender, ¿no? Entonces, es diferente la forma como se manejan y pues, el 99%, excepto este 5% de la fibra que maneja algo de esquema residencial para renta, pero todo lo demás es 100% comercial e industrial. Hay otra por ahí que dice, bueno, ¿qué fibra ha tenido el mejor rendimiento del año? Y hay alguien que contesta que fue fibra 1, pero bueno, no sé, ¿cuál es la fibra? Depende mucho. Fibra 1 es actualmente la más grande, la más consolidada, pero no necesariamente es la que te genera mejores rendimientos, ¿no? Entonces, la idea de esta plática, de este webinar, es decirles cómo se comporta cada una de las 15 fibras, porque puede ser, por ejemplo, los que están dedicados al almacenaje, las mini bodegas, ¿no? Que es un esquema en constante crecimiento, ¿no? Que de repente todo mundo vimos en todas las carreteras del país o en zonas de alto crecimiento residencial, muchísimas de diferentes marcas, pero mucho esquema de mini bodegas, ¿no? Entonces, esto te ayuda a que el crecimiento de esa fibra sea mucho más rápido, ¿no? En la parte de rentabilidad. Si la compraste o es una de las fibras que cuesta el certificado 9 pesos, ¿no? Pues muy seguramente va a llegar muy rápido a los 12 pesos, ¿no? A diferencia de la fibra 1, que ya te garantiza, o sea, la fibra 1 tienes una garantía de, aunque el rendimiento sea sea menor, es más seguro porque ya la cantidad de inmuebles que se tienen operando y en proceso de construcción. Y en el tema de las mini bodegas, pues a lo mejor tienen poquitas propiedades, entras con un poquito más de riesgo a que se tarde más, pero tienes mayor posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, como BitTrade lo hace en la parte de decirles cómo se manejan las acciones y cómo hacer estos concursos, que están muy padres, por cierto, en la parte de la oferta y demanda, ¿no? Cuándo comprar, cuándo vender y cómo especular de una manera consciente y financieramente hablando
de acuerdo al comportamiento histórico de las empresas, cómo están funcionando, los nuevos proyectos que tienen, qué es lo que da mayor valor a las acciones, entre otras cosas. Es lo mismo en cada una de las fibras. No necesariamente la más consolidada es la que mejor rendimiento te da, pero probablemente sí sea un esquema mucho más seguro que invertir en una fibra que tiene pocos inmuebles y que va empezando, ¿no? Entonces, es dependiendo la trayectoria y lo que tú quieras hacer. Entre mayor riesgo es como siempre, entre mayor riesgo, mayor ganancia. Y entre mayor ganancia, mayor riesgo, igual. Uh-huh. Dice, ¿cómo es el proceso para emisión de los certificados? El proceso para la emisión de los certificados es en base al proyecto inmobiliario o a los proyectos inmobiliarios que tienen la fibra en su portafolio. Es decir, si tú quieres emitir, si tú tienes una propiedad y la quieres agregar una fibra, tiene que pasar por rigurosos procesos. La verdad, una de las garantías de las fibras es que son expertos totalmente, o sea, hay expertos técnicos, expertos comerciales, expertos administradores, que lo que hacen es hacer la evaluación del proyecto y el impacto que tendrá en el corto y en el mediano plazo. Por lo que comentábamos que cada una de las propiedades se tiene que extinguir a los 4 años dentro de la fibra. Entonces, en base a eso, a ese análisis, si tú fueras el propietario de un proyecto que quieres incluir a la fibra, te hacen la evaluación, el tema de flujo de rentas, los gastos administrativos, todos los costeos que se requieren, para decirte cuál es el nivel de financiamiento que pudieras alcanzar y en base a ese nivel de financiamiento generan los certificados para hacerlos, garantizando la renta del mismo. Sí, ¿estás comprando acciones o son certificados? Son certificados. Certificados bursátiles, fiduciarios, inmobiliarios. Esto es lo que compro. Es el equivalente. ¿Cuáles son los requisitos para invertir en fibras? Pues ser persona física, nacionalidad mexicana, pues tener una cuenta de cheques, mandas tu documentación, es un expediente, entras como parte de inversión como tal, de capital, una solicitud que generas, te digo, las plataformas son muy simples de manejar, se firma un contrato, destinas la cantidad de dinero que quieras invertir, en la cual si te quieres retirar puedes vender tus certificados, entonces también esa parte hay que evaluarla, ¿no? Si vas a diversificar en fibras, tienes que diversificar en fibras que te permitan salirte en algún momento de alguna emergencia o una oportunidad de negocio con un esquema y un valor mercado interesante y también tener fibras especulativas que a lo mejor lo dejas 3 años y lo compraste 9 y estás seguro por el tema de proyectos que traen en proceso que va a llegar a 12, ¿no? Entonces, que tu mezcla entre ambos sea adecuada para realizarlo. Pero la verdad es muy simple, es simplemente meterte a alguna casa de bolsa que maneja fibras, comúnmente manejan las 15 fibras, o más bien en el 100% maneja las 15 fibras, o puedes directamente ir a los links que les mencioné y ahí te menciona inmediatamente, te contacta un broker para que puedas ya ser parte de la fibra con los requisitos correspondientes. Sí, si tú tienes una cuenta en cualquier broker en línea, te aparecen como cualquier acción también, ¿no? Correcto. Uh-huh. Así es. Dice, muy interesante el tema para invertir. Tenemos que hacerlo a través de algún intermediario o directamente. Bueno, te dejo la pregunta. Sí, son los administradores. El fiduciario es como tal el que rige y administra la fibra y los certificados. Entonces, lo hacen a través de casa de bolsa. Ese es el intermediario que tendrías que incurrir, que son a través de internet, incluso en plataformas, que ahorita Juan les va a hacer el favor de ponerle ahí los links correspondientes para 2 o 3 casas de bolsa y puedan verlo, pero ese es el único intermediario, o sea, es decir, no existen brokers. Sí, en un futuro vamos a tener la lista, en un futuro no muy lejano, en Pinterest van a poder ver todos los brokers en línea que existen, entonces estamos hablando de una semana, 2 semanas máximo, una semana. El nivel de riesgo es muy alto en pequeños proyectos, pero qué tan rentable es en vez de que sean proyectos ya consolidados.
El nivel de riesgo como tal lo rige la trayectoria, ¿no? Si la fibra ya está registrada en Bolsa Mexicana de Valores, te digo, tienes pues especialistas técnicos, comerciales y administrativos que hacen la valoración del inmueble para anexar o para subir al fideicomiso de la fibra. Entonces, depende muchísimo del mercado, ¿no? Digo, es un esquema especulativo. Una fibra con poca experiencia, pues puede tener un mayor riesgo definitivamente a una fibra con una trayectoria y con proyectos desarrollados con un porcentaje de ocupación de más del 90%, ¿no? Pues eso te regula el esquema del riesgo, pero también el tema de rentabilidad, ¿no? Entonces, fibra 1 a lo mejor te puede pagar un 9, un 10%, y a lo mejor fibra HD puede pagarte un 12%, pero va a ser más tardado, ¿no? Por el esquema del proceso que traen en la parte de los proyectos, pero pues el riesgo es el mismo, ¿no? Es un esquema de inversión que va en base a una construcción de un proyecto inmobiliario para generar rentas. Voy a englobar las preguntas. Claro. Más o menos veo que todas coinciden. La primera es, ¿qué riesgos tiene invertir en fibras? Y a lo mejor también poniéndolo en los momentos que se viven actualmente. Bueno, yo creo que actualmente algo interesante es el esquema inmobiliario, ¿no? Pues, forma parte del Producto Interno Bruto del país de alrededor del 7%. Es decir, es una forma de inversión más segura, ¿no? Que cualquier esquema o cualquier segmento adicional. Entonces, el esquema inmobiliario siempre tiene, a pesar de que tiene sus riesgos, siempre tiene esa forma de levantarse, ¿no? Por ejemplo, ahorita de las actividades esenciales que empezaron con el tema de pandemia, pues fue el mercado de la construcción, el segmento de la construcción, de la minería y el automotriz, ¿no? Entonces, te genera un esquema de una ventaja mayor. Sin embargo, como en todo, no todos los huevos en la misma canasta, hay que diversificarlos. Si hoy en día tienes un portafolio con 12 o 13 empresas en Bolsa Mexicana de Valores, pues a lo mejor destinas un capital, vayas viendo el comportamiento que está generando la fibra y vayas tomando la decisión, porque es igual en la parte de la cultura financiera y en la parte del riesgo como cualquier otra inversión que esté emitida en acciones o en certificados que van al riesgo de mercado, ¿no? Entonces, el proyecto puede estar padrísimo en una zona de alto crecimiento, pero si el país tiene un esquema negativo, pues el mismo proyecto, pues bueno, va a caer en cuestión de rentabilidad. Sin embargo, en el largo del tiempo, ¿no? Hasta a lo mejor se detiene, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Fueron 100 días, hasta el día de ayer estuvimos encerrados, entonces pudo haber proyectos que se detuvieron esos 100 días, ¿no? Y lo que va a pasar es que pues, esos rendimientos en ese tiempo, pues fueron muy bajos, pero reactivándose el proyecto y siguiendo con el esquema de la fibra, pues va a llegar a un momento de rentabilidad estable, el cual te va a permitir pues, hacer la operación del retiro y pues, estés seguro. Sin embargo, el riesgo se mide en base a cada uno de los del inventario que tienen actualmente cada una de las fibras, insisto, de la trayectoria, ¿no? Del nivel de ocupación, del segmento en el que están invirtiendo, ¿no? El esquema industrial, pues tiene sus riesgos, el esquema de hoteles pues, tiene sus otros riesgos, ¿no? Que ahorita, pues por ejemplo, la ocupación bajó en estos 100 días, definitivamente, pero bueno, pues las rentas también siguieron funcionando y no es fueron algunos hoteles, desafortunadamente, que tuvieron que cerrar a nivel nacional, pero la gran mayoría siguen activos y más los que tienen una consolidación, como los que mencionamos en las fibras, que son marcas internacionales reconocidas y que pueden soportar un esquema de altas y bajas en el mercado, pero eso dependerá siempre del mercado, como en todas las inversiones en bolsa. Ok, ya casi tenemos que cerrar el webinar porque viene uno ahorita, claro. Luego. En Rubén Trejo en Facebook, ¿cuál es el mínimo de inversión en una fibra? Y si se hace en una casa de bolsa, pues creo que ya lo cubriste, ¿no? Ese tema. Desde 100 pesos puedes invertir.
sin ningún problema. Una recomendación es que sean 3,000, 5,000 como mínimo para que puedas ver un comportamiento de la fibra. Okay. Y bueno, también preguntan otra vez del tema fiscal. Pues el tema fiscal es como cualquier acción, tienes ese capital y graba sobre eso, ¿no? Correcto. Sí, graba sobre tu rentabilidad, pero lo que sí está exento es el tema de las rentas en la parte de dividendos en las fibras, siendo persona física. Esta es una pregunta personal, a lo mejor nos puedes dar una idea. Si yo compro una fibra, sería el equivalente, supongamos que valga 100 pesos, si compro 10,000 pesos o 100,000 pesos, sería el equivalente a que esos 100,000 pesos en tener una propiedad y que me estuvieran pagando renta esos propietarios. ¿Pudiera ser? No es directamente proporcional. Es un esquema de diversificación. La fibra te va a generar un rendimiento en base, como ya lo hemos estado platicando, ¿no? En base al esquema, a la trayectoria, a todo este asunto. Pero si tú adquieres un inmueble, ¿no? O sea, tú vas 100% con tu riesgo y definitivamente es en muchas ocasiones mucho más rentable o mucho menos rentable que una fibra. La fibra es un esquema estable dentro de lo que cabe porque es un esquema en el cual es un fideicomiso que absorbe una cantidad interesante de propiedades que te quita el primer riesgo, que es ese, administrarlo tú, ¿no? No, me refiero a si yo pongo 100,000 pesos, es el equivalente que mi inversión estuviera distribuida entre todos esos inmuebles, Sí, claro. todas esas personas me estuvieran pagando renta, ¿no? Así es. Sí. El equivalente a tu capital, entras al pool del 100% de los certificados generados. Entonces, del 100% de la utilidad bruta menos los gastos administrativos, financieros y todo lo que se tenga que hacer, ¿no? Tú tienes una cantidad de dividendos. Entonces, esos dividendos se te generan en un pago cada 3 meses, pero es el equivalente, eres socio en el porcentaje del capital que inviertes. Ok, siguen habiendo preguntas en Facebook, dicen, ¿qué depende de que una fibra esté disponible en una casa de bolsa? Por ejemplo, fibra UP está en Cuspid, UP18, pero no en GBM. Pues depende mucho de las negociaciones y las fibras trabajan con las casas de bolsa que más, así que más confianza o más trayectoria o más esquemas de contratos, comisiones, entre otras cosas, generen entre los acuerdos, ¿no? Entonces, sí, cada una de las fibras, el fideicomiso, la administración del mismo, escoge una o varias casas de bolsa para poderlo hacer, ¿no? Ahorita la que les puse maneja las 15 fibras, ¿no? Y puedes invertir desde 100 pesos, entonces es una opción interesante, más o sea, sea la casa de bolsa que sea, se comporta de la misma forma. Ok, pues te agradezco muchísimo, Daniel, que nos hayas compartido toda esta información. Disculpen a todos los que no podemos contestar las preguntas, pero el webinar desafortunadamente está terminando. Viene otro que vamos a estar hablando de estrategias con opciones ante la volatilidad, pero bueno, es por eso que tenemos el tiempo un poco limitado. Pero Daniel, te agradecemos de verdad que nos puedas compartir toda esta información y no sé si quieres dejar tu correo para aquellos que sabemos que tu compañía también tiene otros proyectos en bienes raíces. Claro. Sí, no, con mucho gusto, Juan. Y pues antes que nada, agradecerte también a ti, a P-Trade y a Casa de Bolsa por esta oportunidad, como siempre. Y mi correo es drodríguez, de Daniel Rodríguez, @ibrmexico.com. Para cualquier pregunta, incluso de las que se quedaron pendientes, con todo el gusto las respondo, ¿no? Y cualquier otra información en inversión en bienes raíces, en la parte tanto de fibras como en la parte tradicional, en la parte de portafolio en
inmuebles residenciales, pues bueno, estoy para ayudarles y para asesorarlos en lo que ustedes necesiten. Pues sí, aquí ya vemos mucha gente agradeciendo la presentación. Muchas gracias. Y, pues sí, muy completa. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo y pues bueno, que sea también muy padre el webinar que sigue. Juan, mucho éxito y gracias nuevamente. Gracias. Se los acumularon el día de hoy. Espero que por ahí ande también el ponente que viene. Okay. Gracias a todos por participar también. Gracias por estar aquí con nosotros y darnos, prestarnos su tiempo también para darles a conocer esta información. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye. All right.